Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Teresa. Hola luz de mi vida, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola Franco. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se vayan conectando para seguir con... Hola Karen. Hola. ¿Cómo están? Vamos a seguir hoy con la lectura del curso y con los principios de los milagros. Gracias Teresa, muchas gracias, saludo. Acá estamos con los principios y con la ayuda de el libro de Ken Wapnick, porque él tiene este libro está exclusivamente habla de los principios. Y algunos están muy bien explicados, o sea, son muy extensos, así que yo hago algunos resúmenes para poderlos compartir. Y bueno, los principios la verdad que son muchos, así que vamos a usar todo el tiempo que sea necesario para explicarlos a todos, para compartir todos los principios. Así que muchísimas gracias por sumarse y bueno, ya habíamos hablado de 4 principios en el live anterior. Habíamos hablado de los primeros 4 y quedamos en el principio número 5. El principio número 5. Así que bueno, podemos empezar con el principio número 5. El principio número 5 dice: los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. Muchas gracias a todos los que se siguen sumando. Y bueno, estaba leyendo, ¿no? El principio 5. Y dice, ayudada con el libro de Ken Wapnick, te dice: los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. Y dice, básicamente esto significa que el propósito de un curso de milagros es apartarnos continuamente de nuestra forma de resolver los problemas. El proceso del curso consiste en adiestrarnos en una forma completamente distinta de percibir los problemas y en ayudarnos a que ésta se convierta en nuestra reacción inmediata. Por ejemplo, si estamos en una situación y alguien hace algo y de repente, buenas tardes a todos. Bueno, perdón, sigo leyendo. Entonces, el proceso del curso consiste en adiestrarnos en una forma completamente distinta de percibir los problemas y en ayudarnos a que ésta se convierta en nuestra reacción inmediata. Por ejemplo, si estamos en una situación y alguien hace algo y de repente comenzamos a sentirnos perturbados o enfadados, debemos adoptar cada vez más el hábito de mirar inmediatamente dentro de nosotros y pedir ayuda para cambiar nuestra percepción de esa persona o situación. Eso es lo que quiere decir el curso cuando afirma que el milagro debe ser involuntario, que no somos nosotros quienes lo hacemos. O sea, nosotros reconocemos que hay algo que nos está haciendo sentir de una manera no amorosa, que no nos estamos sintiendo en paz, hay algo que altera nuestra paz, pero nosotros no somos los que podemos hacer el milagro. Nosotros tenemos que reconocer la situación y de ahí mirar en nuestro interior. Dice, no pueden hacerse sin la ayuda del Espíritu Santo. Ese es el significado de involuntario, porque no es nuestra voluntad, o sea, es la voluntad del Espíritu Santo. Y dice, y de que los milagros no deben controlarse conscientemente. O sea, nosotros solamente nos damos cuenta y percibimos algo que está alterando nuestra paz. Y de ahí decidimos mirar en nuestro interior y entregárselo al Espíritu Santo. Y dice, lo que indica este principio es que no debemos confiar en las percepciones propias y por lo tanto no debemos escoger cómo tenemos que reaccionar a lo que percibimos. Eso es lo que quiere decir: los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. O sea, nosotros
percibimos un problema y creemos tener la respuesta. Y esa es una forma de pensar que nosotros sabemos cómo solucionarlo. Y el curso te dice que nosotros no sabemos solucionar esos problemas. Tenemos que primero reconocer que hay algo ahí que nos está molestando, pero inmediatamente ir a nuestro interior y pedirle ayuda al Espíritu Santo, que es el único que sabe cómo ayudarnos a percibir eso correctamente. Y dice, así lo que Jesús nos dice aquí es, no elijas conscientemente cuál será el acto de amor, deja que yo lo elija por ti. Entonces, nosotros estamos continuamente, ¿no? En el día a día sintiéndonos a veces mal por diferentes situaciones. Y esto de hacerlo habitual es que debemos estar constantemente observándonos y entregándoselo al Espíritu, porque nosotros a veces estamos enganchados con el ego y a lo mejor en una situación específica decimos, esto específico te lo quiero entregar, Espíritu Santo, pero en realidad nosotros no tenemos que seleccionar, nosotros tenemos que estar constantemente en entrega, porque el Espíritu Santo sabe qué debe hacer, ¿no? Con esa percepción, con lo que nosotros estamos percibiendo erróneamente. Si nosotros lo dejamos a Él, Él sabe cuál es la percepción correcta y va a hacer que el milagro suceda. Nosotros no lo elegimos. Nosotros solamente decidimos mirar en nuestro interior y entregárselo a Él, a cualquier situación que nos incomoda, que nos molesta, que nos saca de la paz. Entonces dice, muchas personas que trabajan con el curso, así como personas que están en otros caminos espirituales, se convierten en una especie de benefactor espiritual. Por ejemplo, ellos mismos dicen, bueno, yo voy a traer la paz al mundo, quiero hacer que la gente vaya hacia la verdad, voy a ayudar a mitigar el sufrimiento. O sea, lo único que consiguen es hacer real el sufrimiento porque lo están percibiendo afuera. Entonces, nosotros no tenemos que encargarnos de, digamos, si vemos a alguien que nos está haciendo mal o que nosotros vemos que está sufriendo, siempre tenemos que ir hacia nuestro interior y trabajar con eso que nosotros sentimos con respecto a lo que estamos observando. Nosotros estamos observando algo que no está, o sea, podemos ver a alguien que está pasando por un dolor o tiene una situación, ¿no?, que está sufriendo, y si a mí esa situación también me conmueve y me hace sentir también ese dolor, es porque hay algo en mi mente que está siendo proyectada sobre esa persona. Entonces yo tengo que ir a mi interior y ocuparme de lo que yo siento con respecto a lo que estoy observando, ¿no? No tratar de ser el justiciero y de que yo voy a sacar el sufrimiento de los demás, cuando en realidad si yo estoy viendo sufrimiento, es porque yo el sufrimiento lo estoy dándole realidad. Si yo lo veo es porque en mi interior está esa idea de que existe el sufrimiento, de la creencia del sufrimiento. Entonces lo que yo tengo que hacer es primero ocuparme de lo que yo siento con respecto a lo que veo y no de querer ir ya en ayuda de la otra persona. Obviamente que acá lo que también dice, ¿no?, en el curso y aclara Ken Wapnick, que si alguna persona está en un momento pasando por algo, como por ejemplo se cayó, necesita el médico, o sea, no es que nosotros no vamos a ayudar a esa persona, vamos a hacer lo que corresponda, si hay que llamar una ambulancia, si tiene que verla el médico, pero nosotros en nuestra mente vamos a hacer ese proceso de entrega al Espíritu Santo. Nosotros vamos a actuar como sentimos que tenemos que actuar, si hay que llamar a alguien, si vemos que hay alguien que está accidentado y necesita que alguien llame una ambulancia, lo que sea, nosotros eso lo hacemos, pero en nuestra mente tenemos que ubicarnos en el sentimiento, en lo que nosotros sentimos respecto a esa situación. Nos provoca dolor, nos quitó la paz, y observarnos qué sentimos nosotros con respecto a lo que estamos percibiendo. Y esa es la entrega que le damos al Espíritu Santo. Nosotros, por eso dice, se lo tenemos que dejar en sus manos, y es el Espíritu Santo, junto a Jesús, junto al, ¿no es cierto?, que sería lo mismo, ese Espíritu puro, es el que se encarga de obrar el milagro. Nosotros solamente decidimos observarlo y entregárselo a ellos, digamos. Esa es la parte involuntaria de entregarle los milagros y que no deben controlarse, sino que vos, cada situación que te pone mal, que te altera, que te saca de tu paso, que te enoja, vos pedís un milagro y se lo entregás al Espíritu Santo para que Él obre el milagro. Nosotros solamente vemos el exterior
y reconocemos que está en nuestra mente, eso que estamos percibiendo, y se lo entregamos al Espíritu Santo. Y entonces dice, nosotros no somos nosotros quienes podemos elegir qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Él es quien escoge la expresión del milagro, luego lo extiende a través de nosotros. La responsabilidad es pedir ayuda, para ver algo tal como Jesús lo ve, en lugar de verlo como lo ve el ego. Esa es nuestra única responsabilidad. Eso es lo que constituye el milagro. Luego Él extiende ese milagro a través de nosotros y nos dice específicamente lo que debemos hacer o no debemos hacer. Entonces, hacemos eso que veníamos hablando, ¿no? De mirar qué nos provoca a nosotros, mirar en nuestro interior y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él se encargue de esta situación. Y nosotros vamos a hacer lo que vamos a sentir, ¿no? Y lo que vamos a sentir en ese momento es si hay alguien que necesita una ayuda, como decía, una ambulancia, lo que sea, lo vamos a hacer, vamos a llamar. Pero desde nuestra mente ya sabemos que el milagro lo obra el Espíritu Santo. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, entregarle todo al Espíritu Santo en cuanto vemos algo que nos altera, que nos quita la paz, que para nosotros es dolor, sufrimiento, ¿no es cierto? Todo lo demás. Así que bueno, ese sería el principio número 5. Después dice, el principio número 6. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Y dice, el curso nos enseña que lo más natural en este mundo es estar en paz y ser uno con Dios, porque esa paz procede del Espíritu Santo en nosotros. Lo que no es natural en este mundo son las cosas que nos defienden contra esa naturalidad. Los sentimientos de ira, el conflicto, la depresión, la pérdida, la culpa, la ansiedad, etc. Todo estos no son naturales porque no provienen de quienes somos realmente. En este mundo los sentimientos de paz, la dicha y de ser uno con toda la humanidad reflejan quiénes somos en realidad y por lo tanto son naturales. Dice, cuando no ocurren los milagros, y aquí podemos pensar en los milagros como la extensión del Espíritu Santo en nuestras mentes, algo anda mal porque hemos puesto alguna cosa de por medio. Eso es todo lo que es el ego, una obstrucción que nos bloquea la conciencia de quién somos en verdad. Entonces, lo natural es que nosotros estemos en paz, porque somos uno con Dios y somos el amor. Eso es lo natural. Cuando nosotros no nos sentimos en paz es porque hemos ubicado algo en el exterior que podría ser que nosotros creamos que ese algo que está ahí nos va a dar la paz, y eso no es natural. Es algo que está en el exterior y que nosotros buscamos para que nos dé algo que nosotros ya somos. Entonces lo natural es que nosotros ya sintamos la paz, digamos. Bueno, muchas gracias a todos los que se van sumando y a todas las chicas y a Paula, a Dani, a Miri, a todos. Entonces lo natural es estar en paz, es sentirnos uno con Dios. Pero cuando eso no ocurre es porque hemos interpuesto a este ego, que es el que nos obstruye con pensamientos de este mundo, que nos hace creer que hay algo afuera que nos puede dar esa paz y no que nosotros ya la poseemos. Y entonces eso es cuando, digamos, cuando no ocurren es porque algo anda mal, porque nosotros hemos interpuesto el ego. Y acá dice, eso es lo que, bueno, no, este es sencillo. Entonces, eso es todo lo que es el ego, una obstrucción que nos bloquea la conciencia de quién somos en verdad. Entonces, el principio número 7 dice, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes necesaria una purificación. Acá dice, la purificación como la usa el curso no tiene nada que ver con el cuerpo. No purificas el cuerpo, ni lo despojas porque no es impuro. Si el cuerpo es el cuerpo es inherentemente una ilusión, como nos enseña un curso de milagros. Entonces no hay nada que deba hacerse con él. Lo que hace el cuerpo pecaminoso, impuro o profano son nuestros pensamientos, y son estos los que deben purificarse, no el cuerpo. Entonces dice, la idea del curso es que se purifique la mente.
Si hay amor en tu corazón y en tu mente, todo lo que hagas será una extensión de ese amor. Entonces, lo que acá habla es de que todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación, porque nosotros tenemos derecho a los milagros, pero en realidad no nos permiten ver esos milagros todos nuestros pensamientos de ataque, ¿no? Todo lo que tenemos en nuestra mente. Por eso primero debemos purificar, por eso primero debemos observar tanto nuestra mente, que al comienzo de la práctica del curso, ¿no?, es muy constante esa observación, porque vivimos automáticamente con el ego y con esos pensamientos de ataque, ¿no?, y de juicios. Entonces, cuando logremos hacer esa purificación, vamos a estar como más en conexión con los milagros, como que vamos a estar más conscientes de los milagros. Todos tenemos derecho, pero primero tenemos que purificar nuestra mente. Y después estamos con el principio 8. El principio 8 dice: los milagros curan porque suplen una falta. Los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Y acá nos dice Ken Wapnick: Dios está excluido del sistema del ego. Y eso es lo que quiere decir el curso con el principio de escasez. De ahí se deriva la carencia. La creencia de que nos falta algo procede de creer en el ego o percibir su mundo, que es un mundo de separación. Ahora se nos dice que el milagro se convierte en la corrección de esa creencia en la escasez. El milagro nos enseña que no estamos separados, que verdaderamente somos uno. Eso, por supuesto, se convierte en el reflejo de la plenitud de Cristo. El milagro erradica el peso de la culpa que nos impide recordar la abundancia de Cristo. Entonces, los milagros curan porque suplen una falta. O sea, los milagros nos recuerdan que somos uno con Dios y que no necesitamos nada y que no hay separación con nuestro Creador. Eso es lo que hacen. O sea, esa falta supuestamente que nosotros tenemos es la creencia en la separación. Esa falta que sentimos de estar separados de Dios. Y logran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Significa que el milagro lo hace alguien que está en su mente correcta, en su mente sana, ¿no?, en su mente pura, para la persona que temporalmente tiene menos porque está en su mente equivocada. Entonces nosotros, cuando comenzamos con el curso, empezamos a darle más fuerza a esa parte pura, esa parte recta, y entonces cuando decimos que obramos milagro es porque estamos en esa mente recta en donde reconocemos que no hay separación y que no hay un otro y que entonces que está todo en nuestra mente, y ahí es cuando podemos obrar milagro, cuando le damos el permiso al Espíritu Santo que Él tome el control de nuestra mente y y esa sería la parte de la mente correcta, la parte de la mente santa, ¿no? Y lo hacemos a lo mejor con respecto a otras personas que están, dice, momentáneamente en su mente equivocada, porque a lo mejor estamos con algún hermano que momentáneamente a lo mejor no está teniendo ninguna experiencia con respecto a ningún camino espiritual, pero nosotros en nuestro interior sabemos que Él es uno con nosotros. Entonces momentáneamente nosotros junto a Él lo unimos estamos unidos en las mentes, y si nosotros vemos el milagro, entonces también va a estar, el milagro es para el hermano, ¿no? Aunque el hermano en este momento parezca que no tiene nada que ver con este tipo de herramientas, ¿no?, de este tipo de enseñanzas. Entonces dice: sin embargo, esto no quiere decir que el sanador siempre esté libre de miedo, sino solo en el instante en que elija sanar en vez de atacar. Nosotros vamos de un lado a otro todo el tiempo, o sea que es normal que nosotros, que estamos en este proceso de deshacimiento del ego, vayamos de un lado a otro. O sea, tenemos momentos en donde estamos como más conectados, en donde podemos tener ese momento de mente correcta, y hay muchos momentos en donde no. Son momentos en donde nos sentimos conectados y sentimos que estamos libres de ese miedo. Y ahí es donde se pueden obrar los milagros, cuando estamos conectados y libres de miedo, ¿no? Entonces, ahora vamos al principio 9. Y dice: los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa,
Dicho intercambio interviene en las leyes físicas, brinda más amor tanto al que da como al que recibe. Y acá nos dice, la interpretación del ego de lo que significa dar es que cuando doy algo ya no lo tengo. Si te doy algo, tú tienes más de ello y yo tengo menos. Dar para el ego es siempre cuantitativo. Ahora bien, esto es así tanto si hablamos de cosas materiales como de asuntos o pensamientos psicológicos. Uno de los aspectos clave de la proyección es que al adjudicarte mi culpa, yo me libero de ella y tú la tienes. Siempre creemos que cuando nos deshacemos de un pensamiento, algún otro lo tiene y nosotros no. El milagro corrige eso y nos enseña que lo que damos es también lo que recibimos, puesto que todos somos uno. En realidad, no doy nada que esté aquí fuera, porque aquí fuera no hay nada. Todo está en mi mente. Por lo tanto, dar es realmente reforzar. Si te adjudico mi culpa al proyectarla sobre ti y atacarte, lo que realmente estoy haciendo es reforzar mi propia culpa. Si te doy amor, lo que hago es reforzar el hecho de que hay una presencia de amor que está dentro de mí y esa presencia, el Espíritu Santo, es la única que verdaderamente da ese amor. Por eso lo que damos es lo que recibimos. Dar y recibir es lo mismo. Este es uno de los principios clave. Entonces, como decía acá, ¿no? Reforzamos un pensamiento. Pensamos, así como en las cosas materiales, pensamos que si doy una manzana, me quedo sin una manzana, el ego piensa que al liberarse de su culpa proyectándola en un otro, se libera, pero en realidad no, la está reforzando. Por eso damos lo que recibimos. Si nosotros estamos proyectando ataque, pensamientos de culpa, de miedo, es lo que vamos a recibir eso. Pero si nosotros empezamos a conectar con nuestra presencia divina, que es el Espíritu Santo en nosotros, entonces cuando podemos empezar a dar el amor, ¿no? El amor que somos, y es lo que vamos a recibir ese amor. Y dice, esta idea es el inverso de cómo piensa el mundo y de cómo piensa el ego. Y eso es lo que significa esta afirmación. Inviertes las leyes físicas porque el mundo enseña que tenemos menos de aquellos que damos. De modo que cuantos más milagros elijamos y cuanto más nos permitamos ser instrumento del milagro, más recibiremos los beneficios del mismo. Cuanto más amamos, sanamos y perdonamos, más amados, sanados y perdonados nos volvemos. Entonces esto es elegir, ¿no? Entregarle todas las situaciones al Espíritu Santo. Cuanto más estemos observando nuestra reacción, ¿no? Con respecto a lo que sucede, a lo que nosotros ahora vemos como exterior, cuanto más tiempo estemos observándonos y entregándoselo al Espíritu, eso sería, ¿no? Entregarle más perdón, más sanación, y es lo que vamos a recibir, y es lo que damos es lo que vamos a recibir. Entonces eso sería entregar más milagros, ¿no? Así que bueno, vamos a ir por el principio 10. Y dice, cuando se obran milagros con vista a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Y bueno, acá un poco habla del milagro en cuanto a al milagro que nosotros conocemos como en este mundo, ¿no? A ver algo que una persona hace y permite que alguien a lo mejor algo como que te hace te impone las manos, te reza algo específico, ¿no? Si la persona lo hace para su vanagloria, para decir yo soy el que cura, yo soy el que hace esto, ¿no? Es porque no entendimos el propósito de los milagros. El milagro no es para demostrar que nosotros somos los que hacemos algo, porque nosotros en realidad solo somos un canal. El milagro lo hace el Espíritu Santo o Jesús en nuestra mente, y a través de nuestra mente, en la mente de nuestros hermanos, ¿no? Nosotros solo somos un canal. Si nosotros, por ejemplo, podemos usar nuestras manos si tenemos... hay gente que a lo mejor viene a buscarnos porque siente que nosotros imponemos nuestras manos y se sienten que lo sanamos, ¿no? Que se sienten mejor.
el curso no te dice que no lo hagas, pero el curso te dice que vos en tu mente seas muy consciente de que en realidad es el Espíritu Santo el único terapeuta, el que obra los milagros, y que lo de las manos es un símbolo que a lo mejor esta persona cree que con tus manos se siente mejor, ¿no? Pero en realidad vos sos consciente que no son tus manos, porque acá mismo en una parte dice, si en algún momento a vos te faltan las manos, ¿qué quiere decir? Que vos no podés entonces más obrar milagros, porque hemos puesto como que la curación el poder está en las manos, y no es así. El poder no está en las manos, está en la mente, y está en el Espíritu Santo, está en elegir al Espíritu Santo para que Él obre el milagro. Pero eso no quiere decir que ante las formas haya personas que utilicen sus manos, ¿no es cierto? Y que bueno, no estaría mal si no lo hacen con esto a vistas de que la persona que viene a verlo crea que es Él el que obra el milagro, ¿no? Solamente las manos son un símbolo, porque el único que obra los milagros es el Espíritu Santo en nuestras mentes, ¿no? Y dice, el milagro es la unión en tu propia mente. Puede decirse que la sanación es el efecto del milagro, pero este es algo que solo ocurre en la mente, porque es solo ahí donde hay un problema. El milagro es la decisión de unirte con el Espíritu Santo y por consiguiente de unirte con otra persona. Podemos decir que lo que ocurre después, de eso es el efecto del milagro. Esta distinción es muy importante, porque existe el peligro de poner demasiada atención en lo externo, en los aparentes efectos del milagro. Y luego, cuando estos no ocurren, sentimos que algo ha fallado. Y lo que es más importante, sentimos que nosotros hemos fallado y somos un fracaso. Perdón. Dice, esta es una verdadera trampa en la que pueden caer los sanadores del mundo. Desarrollan relaciones especiales con aquellos a quienes tratan de sanar y llegan a depender de ellos para tener un sentido de su propia valía. Entonces, como hablábamos, ¿no? Las personas que a lo mejor sienten que si después no ven algo en la persona, o sea, viene alguien y ellos piensan que son los sanadores y buscan ver un cambio, ver un efecto en el exterior, ¿no? De la persona, y si eso no se produce, piensan que han fallado. Pero eso es porque no están en su mente recta realmente, porque cuando vos sabés que el único que sana es el Espíritu Santo y lo hace en la mente, los efectos no siempre, porque bueno, puede ser que un efecto se vea en el exterior, pero no siempre se ve en el exterior. Pero vos tenés la convicción de que el Espíritu Santo hizo su trabajo, no hay dudas de eso, ¿no? Cuando el sanador cree que es él el que está sanando, se siente que ha fallado si no ve mejoría en su paciente, digámoslo así, ¿no? Entonces ahí es cuando invierte el rol y lo hace como algo, ha cambiado el propósito, no es el propósito del Espíritu Santo, es su propósito de sanar a alguien y piensa que él lo hace, ¿no es cierto? Pero bueno, esto sería lo de obrar milagros con vistas a que hacer de ellos un espectáculo, digámoslo, como que son ellos los que obran el milagro y no el Espíritu Santo. El principio 11 dice, la oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y el Creador, Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Entonces acá dice, cuando pides a Dios que ocurra algo a nivel del cuerpo, el tuyo o el de otra persona, estás haciendo real el cuerpo y el mundo, lo cual significa que estás cayendo en la trampa del ego. Entonces, cuando el curso dice que la única oración que tiene sentido es la que pide perdón, está señalando que lo único que debemos pedir al orar es que nuestras mentes se sanen de la manera de pensar del ego y cambien a la manera de pensar del Espíritu Santo. En esencia, el que estemos levemente dispuestos cumple ese cometido. Es una manera de orar pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, de modo que compartamos su percepción del mundo en lugar de la nuestra. Entonces, acá nos dice, no hay que decirle al Espíritu Santo hacia dónde debe extender su milagro o su amor en el mundo. Lo único que se necesita es que nos quitemos de en medio, que es lo que hace el perdón.
de modo que Él pueda obrar a través de nosotros y utilizarnos como sus instrumentos. En el folleto, el canto de la oración, que es una parte que está es un anexo que muchos libros lo tienen, ¿no? El libro completo lo tiene al anexo de la oración, dice, en este folleto hace la analogía de la oración con una escalera, cuyo peldaño superior es lo que podríamos llamar la oración mística, o la oración como experiencia de comunión con Dios. Todos los peldaños inferiores son pasos hacia esa experiencia. Comienza con la idea de orar para pedir cosas o de orar por otras personas, y vamos progresando hasta reconocer que no oramos por los demás. En realidad oramos por nosotros. Dice, cuando este principio habla de la oración, refleja ese peldaño superior de la escalera que sería una experiencia de unión con Dios a través del Espíritu Santo. En ese sentido, la oración se convierte en el vehículo de los milagros. El alineamiento de nuestras voluntades con la de Jesús o el Espíritu Santo es lo que permite que el milagro se obre a través de nosotros. Entonces, la oración es el vehículo de los milagros. ¿Por qué? Porque la oración está en ese peldaño. Cuando nosotros comenzamos a orar, hemos aprendido, ¿no?, a pedir, porque tenemos ese principio de escasez, de que algo nos falta en este mundo. Entonces, a muchos nos ha pasado de aprender esa oración, de pedir salud, pedir cosas materiales, ¿no? Y esa oración es el comienzo de orar. Pero la verdadera oración, que es la que nosotros a la que nosotros vamos a llegar, es la oración donde nos sentimos en comunión con Dios y en donde reconocemos que lo somos todo y que no necesitamos nada. Y entonces en esa comunión con Dios podemos dar el paso somos el vehículo de los milagros. O sea, cuando oramos desde esa comunión con Dios, vamos a ser los vehículos de los milagros, porque sabemos que nosotros no necesitamos nada, pero estamos percibiendo un mundo de separación. Pero nosotros en nuestra mente oramos para que el Espíritu sea el que nos recuerde esa unión, nos recuerde, ¿no?, esa conexión con Dios. Y ahí damos permiso al milagro. Ahí esa es la verdadera oración. Reconocer que estamos unidos a Él, a Dios, y a través del Espíritu Santo le damos permiso a que se obren los milagros. Y después dice, por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa el amor. Lo que se comenta aquí es la experiencia de sentir el amor de Dios y luego permitir que el Espíritu Santo tome ese amor y lo extienda por medio de nosotros. Entonces, cuando ya tenemos ese grado de oración, de reconocernos uno con Dios, ahí es cuando comenzamos esta experiencia de sentir el amor de Dios y luego permitir que el Espíritu Santo lo extienda a través de nosotros. Pero nosotros estamos ahora haciendo ese recorrido, ¿no? Queremos llegar a esa experiencia, porque por ahora es como que cada cual va a su ritmo, porque todos tenemos nuestras propias experiencias, todos a lo mejor pasamos por esa oración de pedir desde la necesidad. A lo mejor no sabemos a quién se lo pedimos, pero pedimos. Después como que vamos avanzando y reconocemos que hay una divinidad, pero seguimos pidiéndole que nos dé cosas de este mundo, que produzca cosas en este mundo, que nos dé salud, algo material. Y después vamos a ir entendiendo, ¿no?, a medida que vamos profundizando en el curso, que nosotros no necesitamos realmente nada del exterior, porque ya lo somos todo y que el exterior que percibimos es algo que está en nuestra mente, es algo que nosotros proyectamos. Pero todo esto se va a producir en una manera a un nivel de conciencia que nosotros vamos a ir conectando a medida que hagamos de esto nuestra filosofía de vida, ¿no? Porque a medida que vayamos tomando el curso con conciencia, en conciencia, digamos, y vayamos entendiendo, ¿no?, que somos realmente los hijos de Dios y que estamos unidos a Él y no necesitamos nada. Y bueno, ahí vamos a empezar a sentir vamos a empezar a llegar a esa verdadera oración, y ahí es donde empezamos a sentir el amor de Dios, que el amor de Dios acá está con mayúscula, porque es un amor que, como dicen muchos maestros, ¿no?, este mundo nosotros en este mundo no es un poco difícil reconocer el amor de Dios, porque estamos acostumbrados a un amor que es ilusorio, porque es este amor que nos dice que alguien
tiene que estar con nosotros, que tiene que cumplir nuestras expectativas, o que nosotros tenemos que estar con alguien o con nuestros hijos, un amor especial, ¿no? Como hablábamos al comienzo del prefacio, son esas relaciones de amor especial. Y ese amor no es el verdadero amor que nosotros somos y que fuimos creados. El amor de Dios es un amor que no sabemos exactamente cómo es. Todavía nuestra mente racional trata de entenderlo, o por lo menos la mía, trata de entenderlo y no lo comprende, porque no lo comprende, pero bueno, la confianza de que esto es lo que para mí, o sea, a mí esto me brinda mucha respuesta y me ha dado muchos momentos de paz, más realmente he encontrado en el curso, más allá de que las situaciones del día a día siguen apareciendo, realmente con el curso he encontrado la respuesta a lo que inconscientemente estaba buscando. Entonces, bueno, mientras vos lo tomes como lo hagas en conciencia, ¿no? Y como con compromiso, vamos a ir entendiendo cada vez un poco más, vamos a ir recordando cada vez más quiénes somos, para llegar a sentirnos en unión realmente con Dios y sentir, ¿no?, ese amor que Dios con el que Dios nos creó y nosotros malinterpretamos en este mundo con ese amor especial. Entonces, vamos al principio 12. El principio 12. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos fabrica lo físico, el otro crea lo espiritual. Bueno, yo le voy a leer lo que resumí de Ken Wapnick y dice: los milagros son pensamientos, así que el milagro es un cambio de pensamiento, del ego al pensamiento del Espíritu Santo. Los milagros son pensamientos porque todo es pensamiento. Nada tiene existencia fuera de nuestras mentes. El milagro es el pensamiento que corrige o deshace el pensamiento de separación del ego. Este principio es otro ejemplo. Dice, bueno, pasa que él acá se extiende mucho. Dice, el curso puede entenderse en dos niveles distintos, el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 1 es el fundamento metafísico del sistema de pensamiento del curso. Todo es verdadero o falso. Todo es de Dios o del ego, y no hay término medio. El nivel 2 es esa parte del sistema del curso que es aplicable a este mundo físico, donde se establece la distinción entre la manera de mirar del ego y la manera de mirar del Espíritu Santo. Entonces, el nivel 1, que es el nivel metafísico, es el pensamiento que nos creó, ¿no es cierto? Y a ese nivel nosotros somos un ser completo. Y si estaríamos en ese nivel, lo que podemos hacer es extendernos. En el nivel del pensamiento, si nosotros estamos unidos al pensamiento de Dios, con el Espíritu Santo, lo que hacemos es extendernos. Pero cuando nosotros bajamos al pensamiento, al nivel 2, como dice acá, bueno, Ken Wapnick, es el pensamiento en donde nosotros nos trasladamos a lo físico, ¿no? Y en donde proyectamos, porque ahí nosotros no nos reconocemos el ser que somos como pensamiento creado por Dios. Nos vemos como un cuerpo, entonces proyectamos. Nos vemos como un ego y tenemos un pensamiento arraigado a este mundo que proyecta. Entonces, ese sería como los dos niveles. El nivel 1 en el pensamiento, en la parte espiritual, cuando nos reconocemos que somos seres espirituales y podemos recordar que somos uno con Dios y que somos creados de un pensamiento. O el nivel 2, que es cuando nosotros creemos que somos un ego con una personalidad y los pensamientos que tenemos son desde el ego y los proyectamos. No extendemos, sino que proyectamos sobre este mundo esos pensamientos. Entonces dice, el Espíritu Santo crea y el ego fabrica. Cuando se utiliza la palabra crear, se usa únicamente para denotar la actividad del espíritu, y eso no tiene nada que ver con el mundo, ni tiene contraparte alguna en este. En este nivel 1, nuestros pensamientos pueden ser del espíritu, lo cual significa que crean, o pueden ser del ego, lo cual significa que fabrican. Entonces,
Nosotros a nivel espiritual, si nos unimos con el espíritu, podemos crear, pero no creamos a nivel de las formas. Nosotros lo que creamos es abstracto, es a nivel del pensamiento. Cuando nos identificamos con el ego es cuando queremos hacer real este mundo y entonces ahí fabricamos. Entonces el Espíritu Santo crea y el ego fabrica. Esas son las dos distinciones que hace el curso, que hace acá Ken Wapnick. Y entonces dice, los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal o el nivel superior o espiritual. Y uno de ellos fabrica y el otro crea. Entonces, tenemos que ver, si nosotros estamos conectados con el espíritu, podemos conectar con ese nivel espiritual y podemos dar y crear pensamientos desde el amor. Pero si nosotros no nos identificamos con el espíritu y nos dejamos enganchar con el ego, vamos a estar fabricando, vamos a estar proyectando, no vamos a estar extendiendo lo que realmente somos. Esos serían los dos niveles de pensamientos, ¿no? El principio 13. Este es bastante largo para Ken Wapnick explicarlo, pero yo les voy a decir mi manera de entenderlo. Dice, los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Entonces, los milagros son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal. ¿Por qué? Porque cuando vos pedís un milagro es porque pedís ver a través de los ojos de Cristo, del Espíritu Santo. Y para el ser que Dios creó no existe el tiempo. Entonces, nosotros ahí colapsamos el tiempo y lo que hacemos es cerramos, son comienzos y finales, ¿no? Porque percibimos un nuevo comienzo, o sea, tenemos un final de una percepción errónea y le damos permiso a un comienzo, a la percepción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso los milagros son comienzos y finales, porque al pedir el milagro, vos estás pidiendo que se corrija este error de percepción en tu mente. Entonces, si vos estabas percibiendo algo incorrecto, el Espíritu Santo te va a mostrar que eso no es real y que eso no existió. Entonces, para él no existe el tiempo y vos vas a comenzar a verlo desde otro punto de vista. Entonces es un final de una manera de percibir para mí, ¿no? Y un comienzo a percibir junto con el Espíritu Santo. Y después dice, son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. O sea, cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Porque nosotros siempre estamos percibiendo algo sobre pensamientos del pasado. Entonces, al percibir en este momento, si hay algo a mí que me está quitando la paz, seguro que atrás de eso hay un pensamiento del pasado. Y si yo pido el milagro va a cancelar ese pensamiento. El pensamiento es del pasado, porque para la mente egoica existe un tiempo, hubo un tiempo pasado. Pero el milagro se produce ahora en el presente. Vos en el presente estás decidiendo ver esto de otra manera. Entonces le das permiso al Espíritu Santo para que cancele ese pasado y así se libera el futuro. El futuro para el Espíritu Santo tampoco existe, pero como él ve que nosotros estamos viviendo como en un tiempo lineal, él cancela ese pasado y libera el futuro. Y lo hace ahora en el presente. Por eso todo ocurre en el presente, la decisión la tomamos en el presente, aunque después el milagro sea liberar el pasado. Vamos al pasado, parece que retrocedemos, pero en realidad lo que hacemos es liberarlo. El milagro libera ese pasado para poder liberar el futuro, ¿no? Y esa es mi explicación de como 4 o 5 páginas, porque este libro tiene muchas preguntas, está hecho en un formato de preguntas y respuestas que le hacen a Ken Wapnick. Y estas preguntas y respuestas se van derivando por determinados temas del curso, que obviamente todos se relacionan entre sí, pero Ken Wapnick, va explicando, y como que se va un poquito del principio, del principio, digamos, que estamos hablando. Entonces yo este fue uno de los que más se fue a muchas páginas, y esa fue mi explicación, ¿no? Lo que yo siento, ¿no? Que es así. Y ahora el principio 14 nos dice:
los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es sin la mente y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Entonces, este es el milagro 14. Y acá Ken Wapnick nos dice, a menudo el curso emplea expresiones como dan fe de la verdad o reflejan la verdad, y lo que esto nos indica es que la verdad no está presente en este mundo, porque el mundo no existe. Lo que podemos hacer en este mundo es reflejar la verdad del cielo. No somos santos en este mundo, sino en el cielo. Nuestra santidad es siendo Cristo. En lo que sí podemos convertirnos es en este mundo, en el reflejo de su santidad. Entonces, nos sigue diciendo, los milagros son convincentes partiendo de esta verdad, porque surgen de la convicción que emana de nuestro interior, que es realmente la fe. Es la fe y la confianza de que al elegir el camino del Espíritu Santo estaremos mejor, aunque esto es más fácil de decir que de hacer, porque todos estamos convencidos de que sabemos más que nadie. Estamos convencidos de que la ira funciona, de que los intereses separados funcionan y de que nuestras maneras de resolver los problemas son las mejores. Lo que hace que los milagros se conviertan para nosotros en unos convincentes testigos de la verdad es creer en ellos. Esto significa creer en el principio de que al entregarle el problema al Espíritu Santo, la situación se resolverá mejor. O sea, todo se basa en la confianza, ¿no? Y en la fe, de que nosotros somos un ser, pero claro, acá nos dice, somos santos en el cielo como seres espirituales. Como cuerpo hemos cometido nuestros errores. Entonces, la santidad proviene del Cristo, no del cuerpo y del personaje que nosotros tenemos en esta experiencia humana. Entonces, el milagro da fe de la verdad y son convincentes porque proceden de la convicción. O sea, tenemos que tener la convicción de que el Espíritu Santo realmente va a solucionar la situación que nosotros le entreguemos de la mejor manera, ¿no? Lo resolverá de la mejor manera posible para todos los involucrados en esa situación. Y dice, sin convicción degeneran en magia, que es sin la mente y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Esto quiere decir que cuando no dependemos del Espíritu Santo es porque dependemos del ego para resolver los problemas, y eso es magia. Podemos definir la magia como cualquier cosa que hagamos para resolver un problema que no existe, es decir, todo lo que hagamos para resolver un problema en el nivel físico. Así es como el ego siempre querría que lo resolviéramos, y eso es magia. Y la magia puede funcionar en el nivel en lo que ocurre. Si tienes una jaqueca terrible y te tomas una aspirina, eso puede quitarte el dolor de cabeza, pero no eliminará el dolor de la culpa que llevó a producírtelo. Por esa razón el curso dice que uses la magia si crees en ella, pero que no creas que la magia va a resolver tus problemas. El milagro te indicará dónde radica realmente el problema. O sea que nosotros creemos resolverlo con algo, o sea, tenemos un problema y creemos que con algo exterior vamos a resolver el problema. Pero el milagro radica en que nosotros nos demos cuenta que el problema solo está en nuestra mente y que la solución está en nuestra mente y que se la tenemos que entregar al Espíritu porque es el único que sabe cuál es la solución. Nosotros no sabemos. Y para eso tenemos que tener mucha confianza, o sea, es la convicción de tener mucha fe y confianza de que el Espíritu va a resolver ese problema de la mejor manera para todos los involucrados, ¿no? Y bueno, es la fe y la confianza que tenemos que, no sé si desarrollar es la palabra, pero cultivar. Y dice, el milagro te indicará, eso ya lo leí, el milagro te indicará dónde radica realmente el problema. Dice, los milagros nos enseñan que la causa de todos nuestros problemas está en nuestra mente. El mundo nos enseña que la causa de los problemas está en nuestro cuerpo o en el cuerpo de otra persona. Entonces, nosotros siempre que estamos con el ego creemos que hay algo exterior que nos está afectando y siempre vamos a querer resolverlo con algo exterior, ya sea con otra persona o como por ejemplo un dolor de cabeza con una pastilla. Y nosotros, como le pusimos fe, eso para nosotros va a solucionarnos momentáneamente ese dolor. Pero lo que nosotros, y eso es lo que sería magia para el curso.
Pero nosotros ahora, cuando comenzamos este camino con el curso, no dejamos de tomar las pastillas que nos pueden hacer bien para un dolor de cabeza o para un dolor que tengamos. Lo que nosotros hacemos es empezar a darnos cuenta que esa no es la verdadera solución, porque la única solución a ese problema es sanar nuestra mente. Pero bueno, mientras tanto, vos tomás las pastillas y entregás eso en tu mente al Espíritu Santo, para que Él sane tu mente de esa percepción errónea, ¿no?, que estás teniendo. Y eso es lo que básicamente hay que hacer, ¿no? Estar continuamente recordándonos en la mente que el Espíritu Santo es el que sabe lo que es mejor para nosotros. Mientras tanto, uno puede tomarse una pastilla, puede ayudar a alguien si lo ve y le puede entregar algo, como decíamos hoy, si alguien está sufriendo, vos lo podés ayudar, pero en tu mente recordar que eso es una percepción errónea que parte de tu mente y que el único que puede ayudarte es el Espíritu Santo. Y entonces siempre partimos y llegamos a lo mismo, ¿no? Y bueno, estamos en el principio 15 y dice: todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Entonces acá dice Ken Wapnick: básicamente este principio expone la meta fundamental del curso, que es ayudarnos a que pasemos cada hora del día, todos los días de nuestra vida, en una continua contemplación de todas las cosas como el Espíritu Santo nos pide que las contemplemos. Esto quiere decir que veamos continuamente todo lo que ocurre en nuestra vida como lecciones que Él quiere que aprendamos. Cada cosa que ocurre es una oportunidad de aprendizaje si sabemos aprovecharla. Así, todo aquello que afrontamos debemos verlo como una oportunidad de escoger el agravio del ego o el milagro del Espíritu Santo. O sea, básicamente lo que hablábamos recién, de que tenemos que estar todo el tiempo entregando nuestra mente al Espíritu Santo y que cada situación que el exterior nos presente una incomodidad, ¿no?, que nos altere, que nos saque de la paz, entonces hay que entregársela al Espíritu Santo, porque nosotros creemos saber cómo solucionar esas cosas, pero en realidad no lo sabemos. El único que sabe es el Espíritu Santo, y esa sanación se va a dar en la mente, ¿no? Entonces eso sería, ¿no?, consagrarle todos los días a los milagros, todo el tiempo estar con la mente unida al Espíritu Santo. Y dice, a ver, por acá dice: el propósito del tiempo es que aprendamos a usarlo de forma constructiva. El propósito del tiempo es enseñarnos que el tiempo no existe. Así, es un recurso de enseñanza y un medio hacia un fin, que es como un curso de milagros lo percibe todo en este mundo. Nada es un fin en sí mismo, nada en sí mismo es real, solo es un medio de enseñanza. O sea, nosotros muchas veces tomamos el cuerpo como un fin, tenemos como que la necesidad de hacer cosas para sentirnos mejor, todo va hacia un cuerpo, o el fin es nuestra familia, o el fin son nuestras relaciones. O sea, siempre hay algo en este mundo en donde nosotros ponemos el fin, como que vamos a hacer las cosas para ese fin. Y entonces lo que nos dice el curso es que en realidad todo lo de este mundo es un medio para un fin. ¿Que el fin cuál es? Sanar nuestra mente y recordar que somos uno con Dios y que nunca nos separamos de Dios. Entonces, si nosotros empezamos a vivir el día a día y se lo dedicamos al Espíritu Santo, sería a obrar milagros, entonces todo lo que nos pasa en el mundo va a ser un medio para el fin, el único fin, que será recordarnos que somos el Hijo de Dios, ¿no? Y dice, lo que también dice, pero no niegues el mundo ni el cuerpo. Eso no es lo que enseña el curso. Más bien, debemos mirarlos de otra forma. Todo lo que ocurre, en la medida en que nos tensa o nos perturba, de la forma que sea, se convierte en una oportunidad de aprender nuestras lecciones. Esto incluye las cosas de nuestro mundo personal y también del mundo más amplio, cosas como el hambre, el holocausto, la crucifixión, etc. No las negamos, ni negamos que ocurrieron en el mundo de la ilusión, pero sí cambiamos la manera de percibirlas. Pasamos de ver a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos, como víctimas y victimarios, a vernos pidiendo el amor que no creemos merecer.
cuando vos te entregás al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace que vos empieces a ver las cosas y a percibirla de esta forma, ¿no? Ya no hay víctimas ni victimario, porque en este mundo todo es una ilusión. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a darnos cuenta qué situaciones a nosotros nos alteran, qué situaciones nos molestan, porque ahí es donde está el aprendizaje y donde nosotros podemos sanar algo que nosotros estamos sosteniendo en nuestra mente. Y dice, el tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje, cuando hayamos cumplido el propósito del tiempo, cuando el último de los hijos separados de Dios regrese a su mente correcta. Eso es lo que el curso de milagros llama el segundo advenimiento, el despertar del hijo de su pesadilla. Entonces el tiempo va a terminar cuando el último de todos nosotros, acá estamos, nos vemos separados, como cuando el último de sus hijos en este mundo, digamos, se dé cuenta que este mundo no es real y que en realidad es un ser espiritual, un ser unido a su Padre, ahí es cuando el curso le llama el segundo advenimiento y sería el despertar. Es cuando despertamos de esta pesadilla, porque el curso lo habla a este mundo como una pesadilla. Y acá, bueno, muchas gracias a todos los que se van conectando. Yo a veces no me cuesta leer un poco y me tengo que poner un poco más a tono con eso. Acá Bernabé dice, ¿y qué pasa con las cosas que supuestamente me gustan? Y las cosas que nos gustan en este mundo siguen siendo de este mundo y son una ilusión. Vos podés seguirlas disfrutando, pero sabiendo que no es lo real, que es algo que vos podés disfrutar, pero que en realidad tu ser